Amigos de Hablando de Fútbol con Charlie, qué gusto saludarlos. Hoy con otro invitado de lujo, el señor Ernesto Campos, más conocido como el Trotestadios, un periodista apasionado, apasionado y también un apasionado de conocer el mundo a través de sus canchas. Él nos lo va a platicar. Bienvenido, Ernesto. Charlie, ¿qué tal? Qué gusto por fin estar platicando aquí contigo. Ya lo teníamos pendiente y bueno, pues llegó la hora, a tus órdenes. Un placer tenerte con nosotros, mi estimado Trotestadios. Oye, pues cuéntanos, sabemos que tienes más de 300 estadios conocidos. ¿Cuál es la cifra oficial y cuál de ellos te ha marcado más? Pues mira, apenas hace 2 días conocí el estadio de los Marlines de Florida y llegamos a 310 estadios. Eh, pues bueno, el de los estadios que quizá más me hayan marcado, todo depende del momento y depende de... Es que yo creo que al final cuando eres un historiador o eres un escritor, o incluso cuando quieres documentar algo de una manera en que pueda persistir para el resto del tiempo, todo también tiene mucho que ver con el contexto, ¿no? Entonces, me han marcado varios estadios, pero de diferentes formas, ¿no? Podría hablarte, por ejemplo, del Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, que es un clásico para los que aman el fútbol y sobre todo porque es uno de los equipos con más seguidores en el mundo, pero yo soy un niño que creció en la década de los ochentas, que tuve como ídolo a Hugo Sánchez y por eso me hice seguidor del Real Madrid en su momento. Entonces, cuando conocí ese estadio fue para mí muy especial, pero me marcó hasta el día que pude ir acompañado de mi papá, que es quien me acompañaba en la televisión a ver los partidos de la Quinta del Buitre y Hugo Sánchez por allá de los años de 85 a 90 más o menos, ¿no? Entonces, ese estadio, por lo personal, para mí como hijo es extraordinario y como aficionado al fútbol y como huguista y como madridista, pero la experiencia que parte de ir junto con mi papá, ¿no? Que es uno de los capítulos de mi libro. En cuanto a la modernidad, por ejemplo, pues me fascina el estadio de los Vaqueros de Dallas, me fascina Wembley, cómo ha quedado, me fascina el estadio nuevo que tiene, por ejemplo, los Rams en Los Ángeles, que es una cosa espectacular, lo que hicieron también en Las Vegas. Son estadios que, bueno, ya trascienden un poco lo que uno tenía como concepto de ir a una cancha, sentarse y ver un espectáculo, ¿no? Ya de verdad ellos te venden lo que ha sido para el deporte de Estados Unidos como una meta, un proyecto de negocio que es que el aficionado viva una experiencia al acudir a un estadio antes, durante y después, ¿no? Que llegues 3 horas antes y te puedas ir 3 horas después del partido y todas esas horas que estás ahí puedas tener una experiencia extraordinaria. Muy diferente a lo que a veces, por ejemplo, vivimos en Latinoamérica, donde vas al Estadio Azteca, te cuesta estacionar, te tienes que quedar en la casa de alguien si es que ya cerró el estacionamiento 2 horas antes, y del momento en que te bajas de tu carro a que ocupas tu butaca puede pasar una hora entre que andas caminando, perdido, buscando el túnel, lo que sea, ¿no? Y en cuanto acaba el partido te corren, hay unos granaderos con escudo y demás, y a veces no hacen tu experiencia como tan grata. Eh, pero, por ejemplo, porque el Estadio Azteca también es una cosa maravillosa, porque lo tenemos aquí, por la historia que tiene, porque ahí vimos los momentos épicos en la cumbre mundialista de Pelé y de Diego Armando Maradona, por poner algunos casos, el gol de Negrete, el gol de Hugo a la Volpe, lo que no ha pasado en ese lugar, no es el único con 2 finales y 2 inauguraciones de Copa del Mundo, porque Maracaná también tuvo 2 finales, pero no tuvo 2 inauguraciones. Eh, entonces, bueno, vamos a ver qué pasa ahora en el 2026 y cómo determinan hacer ese calendario, pero el Estadio Azteca va a seguir sumando minutos a su historia. Y así puedo hablarte de muchos estadios que me han marcado, pero todo depende del contexto, ¿no? Creo que todo está en lo que esté viviendo en ese momento y me pueden dejar alguna experiencia muy grata. Sin duda, un apasionado de estar viajando por el mundo, conociendo canchas y afortunado, ¿no? Ernesto, oye, pero cuéntanos, ¿cómo nace esta pasión por conocer estadios, esa vivencia de tener la oportunidad de ver juegos en todas las partes del mundo, distintos continentes, distintos deportes? ¿Cómo nace esa pasión? Mira, pues tuve la fortuna de crecer con mi familia, que por cuestiones de trabajo a veces me tenían que llevar a diferentes partes del país, tenía que viajar con mi papá, ¿no? Entonces, he estado ligado con esa parte de la industria de la construcción y a veces las obras no se encuentran en la Ciudad de México, que es donde vivo. Bueno, vivo en Ciudad Satélite, que es al norte de la Ciudad de México. Este, entonces, pues de chavito, pues me tocaba ir a lugares que a lo mejor no resultan como tan turísticos, o que no sería la primera opción que tú tuvieras, ¿no? Entonces, me tocaba ir a Saltillo, me tocaba ir a Minatitlán, a Poza Rica, a lugares así. Y pues, ¿qué hace un chavito cuando va a estos lugares? Mi papá tuvo bien llevarme, pues, que vaya al estadio. Y eso empezó a hacerme a mí, pues de verdad,
un apasionado de lo que se vive allá dentro de la experiencia, ¿no? Ahorita que te hablaba de más o menos lo que ya están eh, haciendo en Estados Unidos para que el aficionado disfrute toda su experiencia y entre más tiempo estés, más dinero gastes y más resulte también eso bueno para el negocio. Entonces, en mi caso, pues fue ir acumulando ese tipo de cosas. Cada que íbamos a algún lugar, pues yo pedía que me llevaran al estadio. Mi primer estadio fue un estadio en El Salvador, por ejemplo, en un pueblito llamado Usulután, con una historia de ese equipo que es el Luis Ángel Firpo, que me encanta contarla, que es el primer capítulo de mi libro. Es un equipo que no tiene, se llama Luis Ángel Firpo y Luis Ángel Firpo ni siquiera era salvadoreño, ni siquiera era futbolista, y sin embargo se llama un equipo de fútbol, ¿no? Entonces, ese tipo de historias a un chavito como mí, que de 8 o 9 años, a lo mejor era yo un personaje extraño o algo, pero siempre me gustó conocer qué más había pasado. O sea, a mí como que cada estadio me resultaba ser una historia y siempre buscaba que conocer cuál era la historia que yo podía contar cuando regresara a mi casa a mis amigos y decirles, bueno, estuve en tal lugar y la historia es esta, ¿no? Y veía interés en los demás. Pero bueno, eso era como un hobby. Ya cuando surge como un proyecto profesional, es cuando hace pues, un poco más de 10 años empecé ahora con las redes sociales a hacer una carpeta, cuando todos hacíamos carpetas en Facebook de viaje tal 2008, ¿no? Y pones ahí tus fotos todas desenfocadas con un viejo celular ahí en 2007 y demás. En mi caso, pues hice una carpeta que se llamaba Por las canchas del mundo y empecé a poner una foto mía en cada estadio, así como para recordar dónde había estado. Hasta que haciendo ese ejercicio me di cuenta que llevaba conocidos casi 100 estadios en ese momento sin habérmelo propuesto, ¿no? En diferentes partes. Eso llamó la atención de una compañera que tuve en Reforma cuando yo era editor ahí de la sección cancha de ese periódico. Ella estaba en otra sección. Años después, los dos dejando ya el periódico, ella se fue a trabajar a Publímetro, ve mi carpeta en Facebook y sin avisarme decide hacer una historia que se publica en este periódico de distribución gratuita en Ciudad de México, que decía el encabezado algo como Ernesto Chilango y Trota Estadios. Entonces me acuerdo que por aquellos días yo estaba trabajando en Nueva York, era un WrestleMania, entonces yo trabajaba para la WWE como consultor de imagen, que es alguna de las cosas que hago hoy en día, y pues me subo al avión, pues apagas hoy ya no es como ahora que puedes tener por lo menos WhatsApp en el vuelo, en muchos de ellos, en este caso pues te desconectabas todo el tiempo que estuvieras en el avión, y cuando aterrizo prendo el celular y me llovían mensajes, y primero me asusté, dije, ¿qué pasó? Alguna cosa mala, ¿no? Y empiezo a ver felicidades, qué guardadito te lo tenías, oye, qué historia, y yo, ¿qué están hablando, no? Entonces, cuando alguien me manda una foto del periódico y veo que habían publicado esta historia de Ernesto Chilango y Trota Estadios, y vi el revuelo que había causado, el buen ojo periodístico de Leslie, que es esta chica que hizo esta nota, Leslie Aguirre, que ahora vive en Nueva York, eh, y dije, bueno, esto creo que es material como para que yo pueda desarrollarlo más. Entonces empecé a planear cómo podía hacer de esto pues una cuestión más interesante, empecé a recopilar más estadios, en la medida de que el trabajo y yo mismo me pudiera financiar algunos viajes. Trabajaba en ese momento, como te digo, para WWE y al mismo tiempo era consultor para Adidas México y para la NBA. Entonces, pues la verdad tenía mucha oportunidad de andar por muchos lados. Entonces iba a lugares y cuando todo el mundo estaba de descanso, pues yo mi hora de break me iba al estadio de la ciudad, ¿no? Entonces así fui sumando más hasta que llegué al estadio 100 en pocas semanas, que fue el de Manchester United, el Teatro de los Sueños, Old Trafford, que por acá está atrás. Y un día se lo presenté a lo que hoy es TUDN. Platiqué primero con Miguel Ángel Briseño me presentó a Jorge Sánchez se lo presentó a Francisco Javier González, y bueno, lo demás fue historia y empecé con una sección semanal en el programa Superestadio, ¿no? Y así fui desarrollándolo, lo volví una columna en el periódico Estadio, es que empecé a desarrollar capítulos con historias que no había contado, publiqué mi primer libro y hasta ahora, bueno, el único, porque tengo por ahí alguno que ya quiero sacar más adelante, en el año 2015 en la Feria Internacional del Libro aquí en Ciudad de México. Y bueno, pues más o menos así fue como se fue dando el camino del Estadios, ¿no? Que hoy, pues bueno, ya me permite dar conferencias con lo aprendido, me permite explicar cómo puedes hacer personal branding, me permite cómo puedes explicar cómo puedes reinventarte, me permite explicar a la gente cómo puedes monetizar una idea propia, y todo a partir de, pues bueno, tener este producto, este proyecto, esta pasión que se tiene y empezar a mostrarla por todos lados, porque al final yo creo que cada estadio es una historia y que la mejor manera de conocer el mundo para mí es a través de sus canchas. Sin duda, súper, súper interesante cómo nace la historia y cómo la consolidaste, ¿no, Ernesto? De verdad, eh, pues mis respetos y nos da mucha Muchas envidia gracias. que somos aficionados a los deportes de que, Ujú. bueno, tú te hayas tenido la oportunidad de conocer tantos estadios.
Hijo, pues yo también soy, o sea, no puedo decirte que no me siento afortunado, sé que seguramente muchos jugadores, algunos entrenadores, tal vez conozcan más estadios que yo. La cosa es el haberlos documentado, ¿no? El hecho de, pues no sé, se prendió esa idea hace poquito, como puede haber muchas ideas, y yo sé que ahora empiezo a leer, ¿no? Muchos periódicos, muchos medios empiezan a hacer una una cuestión parecida, de que estos son los estadios de Qatar y demás, me queda como por lo menos de satisfacción de saber que fui de los primeros que volvió esto una fuente, ¿no? Así como hay quien cubre la América, quien cubre Cámara de Diputados, quien cubre Secretaría de Seguridad Pública, yo cubría estadios y lo volví una sección y luego lo volví pues toda esta serie de cosas que podía dar, ¿no? Entonces, pues me ha permitido ir a muchos lugares, me ha permitido que me lleven de muchos lugares. Estuve, gracias a este proyecto, 5 veces diferentes en Alemania, he estado en Argentina, he ido a Estados Unidos, a Canadá, he estado en lugares como Luxemburgo, como Marruecos, eh, gracias a, pues, a esta pasión, ¿no? Y bueno, aunque a veces después de la pandemia se resulta más difícil, fui papá también hace algunos años, entonces pues me enfoqué directamente a eso y ya no es tan fácil, ¿no? Porque pues llevar un niño al estadio a veces no es la mejor idea, o a qué estadio, ¿no? Y también pues los niños conforme van creciendo le van tomando gusto o disgusto a estas experiencias y también tampoco he querido que pues mi hijo se aburra o le pierda como este interés, así que ahorita sus intereses están por otro lado, pero espero que más adelante pues también me encante acompañarme por este recorrido que yo por lo que percibo de mis lectores y de los seguidores en redes sociales, pues sí resulta ser un camino muy interesante para millones, ¿no? Sin duda, Ernesto, así lo es. Oye, pues ahorita Ujú. hablabas de que has podido conocer muchos lugares. Me imagino que lugares, países, continentes e infinidad de torneos, ¿no? Has podido presenciar gracias a tu pasión por conocer las canchas. Sí, bueno, hasta ahora van 38 países en 4 continentes, me falta Oceanía. Se me ha escapado 2 veces la posibilidad de ir. La primera fue los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, empezaba mi carrera periodística. Por ahí se podía dar la posibilidad, sin embargo, pues no alcancé a estar acreditado bueno, cambié de medio por esos días y ya no pude acreditarme para Sydney. Y la segunda ocasión fue cuando México jugó el repechaje contra Nueva Zelanda antes del Mundial de Brasil 2014. Yo pensé que podía existir ahí la posibilidad de hacer el viaje, pero fue tal la presión que se vivió para la calificación en ese año 2013 de la selección que dejó tirada a Chepo de la Torre, hecha un desastre, luego retomó Luis Fernando Tena y al final calificó Dios sabe cómo y sin su propio mérito el Víctor Manuel Bucetich, bueno, que calificó a ese repechaje que el boleto del Mundial obtuvo Miguel Herrera. Fue tal que ya al final, a ese viaje a Nueva Zelanda, que ni siquiera estaba planeado porque no se pensaba que fuéramos a jugar ese repechaje, pues ya no me tocó estar, ¿no? Entonces sigo con esa cosa pendiente, pero pues mira, me ha tocado estar en Champions League, en Europa League, me ha tocado estar, nunca he estado en un Super Bowl, pero he estado en finales de conferencia, en juegos de la NFL, en juegos de grandes ligas, en juegos de la NHL de hockey, de la MLS, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, campeonatos locales en Perú, en El Salvador, en Guatemala, en Panamá, eh, en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en España, en Portugal. Y bueno, pues no quiero aburrir a la gente que nos esté viendo en este video, pero ha sido maravilloso poder encontrar esto, aunque te diré que también tengo pues una fascinación por conocer estadios vacíos, porque creo que a partir de observarlos de esa manera también puedes un poco calcular la magnitud de emociones que puede percibir el atleta, el deportista, cuando se encuentra bajo presión en un estadio lleno, ¿no? Hace muchos años había un comercial de televisión azteca, creo que fue antes del Mundial de Francia 98, donde Jorge Valdano, con quien me tocó ser su telonero hace algunos años ahí en la Universidad de Anáhuac, en mi alma mater de posgrado, presentó él uno de sus libros y yo presenté el mío justo antes de él. Él tenía un comercial en TV Azteca donde decía que no había lugar más triste y más solitario que un estadio vacío, ¿no? Y yo difiero un poco con toda la admiración y se lo dije ese día platicando, ¿no? Yo le digo, a mí me fascina un estadio vacío, ¿no? Quizá todo depende pues del contexto, ¿no? Pero al final es también una emoción interesante y he podido conocer algunos estadios vacíos y sin haber podido ver un partido ahí, ¿no? Uno de ellos es Wembley, por ejemplo. Nunca he visto un partido ni de NFL ni de nada en Wembley. Haberlo conocido vacío, haberme encontrado la FA Cup que tienen ahí mostrada en uno de los palcos, la experiencia que te dan en el tour, donde puedes entrar con el himno de la Premiership a la cancha, incluso toparte con el travesaño que guardan como amuleto de la final de Inglaterra 66, donde el balón de George Hurst pega y cae aquel gol fantasma que le da el título mundial
a los ingleses, aunque al final, bueno, acabaron ganando por 2 goles esa final, lo tienen como amuleto, ¿no? Por eso lo conocí vacío. Y tal vez no me hubiera dado cuenta si hubiera ido en un río de gente que ahí tienen colgado el travesaño al que le deben su única Copa del Mundo hasta el momento en que hablamos en este YouTube, ¿no? Oye, preguntarte, ¿cuál ha sido el estadio que dijiste, ahora sí despilfarré, este lujito me salió bien, bien caro y si se puede saber hasta cuánto tuviste que pagar por ampliar tu colección de estadios? Yo creo que es que tendré que pasar costos a valor presente del dinero, pero que en su momento dije que representaba de verdad una inversión, tomando el porcentaje de lo que significaba de mi salario en ese momento. Yo creo que Old Trafford, porque me tuve que hacer socio del Manchester United para que me vendieran una entrada para ir a un partido de Manchester United contra Reading. Como aficionado, además, ya estando en Manchester, para esos momentos ya escribía yo para GQ, una revista, y solicité una entrevista con Javier Hernández, que en ese momento jugaba para el Manchester United, te hablo por ahí de 2014, no, 2013, y pues me dio todas las facilidades Manchester United, pero lo único que no me dio las facilidades fue el propio Chicharo, ¿no? Pude platicar con Wayne Rooney, pude platicar con otros jugadores, pero con Chicharo no lo vi. Eso me pasó 2 veces, también me pasó en Alemania cuando jugaba en el Leverkusen. Pero ese partido del Manchester United, no me acuerdo cuánto fue, pero sí me acuerdo que significaba una buena parte de mi salario porque tuve que hacer que me mandaran los boletos, hacerme afiliado socio del Manchester United y aparte pagar el boleto. Y aparte los boletos no me llegaron a tiempo. Cuando me llegaron a mi casa, yo ya estaba en Manchester. Entonces tuve que ir a la oficina un día antes, ahí hacer un montón de explicaciones, me extendieron un boleto, tuve que pagar transporte para estar yendo y viniendo para explicar eso. Y al final, bueno, la experiencia de estar, ese fue mi estadio 100. El chistecito sí me costó muy caro. Y yo creo que también cuando fui a Brasil, el partido México-Brasil me costó también una lana. Ese partido donde quedamos, bueno, Brasil-México 0-0, la tajada de Memo Ochoa, aquel cabezazo de Neymar. Ahí estuvimos en Fortaleza, justo estaba yo detrás de esa portería. Me acuerdo que Reforma hizo una foto panorámica de esa tribuna y el editor, el que ahora es el subdirector editorial de Reforma.com, Jorge Jiménez, me mandó la foto donde estoy yo, así en micro, bueno, ampliada. Y ese partido también, porque los boletos los tuve que comprar en la reventa legal, pero pues bueno, esa reventa creció muchísimo, ¿no? Entonces, pues ya estaba ahí y quería ir, ya el partido con Croacia y los demás ya los compré vía FIFA, ese partido con Brasil no se pudo, pero pues bueno, me acuerdo que ahí todavía no era papá y me pude dar ese lujo. Hoy en día ya no lo haría de esa misma manera. Sin duda. Oye, de todas las tribunas, las canchas que conoces, ¿cuál dirías en esta cancha, en este estadio, es donde más pasión hay y la mejor conexión con el equipo local? A mí me encanta Vallecas, el estadio de fútbol de Vallecas en Madrid, la cancha del Rayo Vallecano, algún día llamado también Estadio Teresa Rivero, porque se llamaba la esposa del presidente en ese momento, el Rayo Vallecano. Eh, Me encanta, es un estadio de barrio, es un estadio que le caben 16,000 personas, y quizás hasta con sobrecupo, que le falta una tribuna atrás de una portería, que ahorita ya están en su segundo año en la máxima categoría de España, en la liga, pero tienen una frase cuando logran subir de segunda a primera, lo cual ocurre varias veces en la década, ¿no? Que dicen, ahora somos un barrio de primera. Y es que ese equipo alienta desde una ideología anarquista, pero luego muy rara porque, bueno, a veces no entiendo muy bien hacia dónde va su odio o su amor, pero sí sé que su pasión es el Rayo Vallecano, ¿no? Entonces veo que una tribuna le grita a una, esa le contesta a la otra y la tercera canta para todos, algo así como lo que ahora Toluca retomó de ellos para lo que hacen al minuto 66, o ya no sé en qué minuto lo hacen, que se para todo el estadio Nemesio 10 ahora remodelado para hacerlo. Eso lo viví en Vallecas. Esa afición a mí me fascinó. Yo siempre digo que es como mi casa chica, yo crecí siendo madridista, pero cuando hace algunos años, acabando la universidad, intenté ir a probar suerte unos meses a España. No me alcanzaba para ir a ver los partidos del Real Madrid siempre, pero sí me alcanzó para abonarme al Rayo Vallecano por media temporada. Y esa temporada el Rayo Vallecano jugó su única campaña en la Copa UEFA. Y bueno, yendo a esos partidos donde alcanzaron los cuartos de final y eliminaron y golearon incluso a otros equipos europeos, un equipo que ha pasado la mayor parte de su historia jugando en categorías menores en España, que su primer título profesional obtuvo apenas hace algunos años cuando ganó la segunda división.
que fue creo que en el 2019, que ganó el título o 2020, el título de primera, de segunda división para ascender a primera. Es su único campeonato en casi 100 años, ¿no? Eh, Porque los demás ascensos han sido ya sea como segundo o tercer lugar de la segunda división. Ese estadio me fascina, ¿no? Soy Puma, ¿qué te puedo decir? Me encanta cantar Goyas, me encantan muchas cosas, me desagradan muchas otras. Odio no poder ir con amigos de otros equipos y sentarme en paz con ellos porque no falta el desadaptado que molesta, eso a mí no me gusta, pero para nada. Eh, pero eso, pues, también me gusta el Yankee Stadium, me gustaba más el anterior, pero bueno, la pasión que tienen por ese equipo en particular me resulta increíble. Este, Fíjate que yo pensaba vivir una experiencia muy particular cuando fui a ver un partido de Argentina en Rusia 2018, el Argentina-Islandia, y no sé si, bueno, por supuesto muchos de los de la hinchada de Argentina se quedan en Argentina por los costos que implica ir a una Copa del Mundo, pero no sé, ese partido en particular no sentí ese ambiente que yo esperaba estar brincando contagiado con ellos. Al final, bueno, incluso Lionel Messi falló un penalti en ese juego que empató a Argentina 1-1, pero todavía tengo como la esperanza de lo que encontré en el estadio de Boca, ¿no? Que ese estadio que dicen que no vibra, que ese estadio late. Me queda claro que es una afición increíble. Yo sin ser aficionado al Boca Juniors, ¿no? Pero como espectáculo desde una grada me pareció increíble, ¿no? En Alemania, por ejemplo, también ver lo que ocurre en De Kaup, no es De Kaup, es el de donde juega ahora el Chaquito Jiménez, ¿no? Pero en la grada del Borussia Dortmund, se me fue el nombre, la pared de Wall, es esa de Wall, también es increíble, ¿no? Ellos también cantan la de Will Never Walk Alone. Y por supuesto el estadio de Liverpool, que ese estadio incluso te puede conmover. Sin duda. Uno que lo ve a lo lejos por las transmisiones, pues se emociona, ya me imagino vivirlo ahí en vivo y en directo. Oye, ¿en qué estadio has gritado el gol que más, con más emoción has gritado en las gradas? Sin duda fue en Luzhniki, me sé hasta el día, el 17 de junio de 2018. El gol lo metió Irving Lozano y se lo metió a Alemania. Y como te digo, soy una persona muy cercana a mi padre y ahora soy papá también. Y ese día era Día del Padre y ese es el único partido mundialista al que he ido con mi hijo y con mi padre. Entonces se conjugó que era Día del Padre, le ganamos a Alemania, mete el gol el Chucky. eh, Iba con mi papá, iba con mi hijo, iba con mi esposa. Ese gol es el gol que más he gritado en mi vida. Antes de ese gol, había sido posiblemente uno de Carlos Pavón cuando jugando para Celaya hizo que Celaya se salvara en una fecha 17 por allá del 99 contra todo pronóstico. Yo soy Puma, pero también nací en Celaya, entonces el Celaya es como mi otra pasión. Y el Celaya empezó ese torneo como con 20 puntos detrás para salvarse. Un equipo dirigido por Rubén Omar Romano y con algunos jugadores como Luis Fernando Soto, Carlos Pavón, Tiva, Félix Fernández en la portería, logró salvarse en el Azteca. Fue en ese partido incluso Cuauhtémoc Blanco hizo aquella celebración del perrito cuando metió un penalti. Mete gol Carlos Pavón, que significaba en ese momento la clasificación y la salvación del Celaya. Al final solo quedó en salvación porque el empate impidió la clasificación de los Toros. Ese gol lo grité muchísimo, ¿no? Antes de ese, posiblemente el otro gol que había gritado muchísimo fue el de Jared Borghetti contra Italia, por la magnitud de ese gol en el estadio de Oita, en Japón. Vaya manera de gritar yo también, o sea, me quedé sin voz. Posiblemente son esos tres. Y puedo decir que grité un no gol de una manera increíble, que fue el penal que falló Rafa Medina el 13 de junio de 2004 cuando los Pumas obtuvieron ese título, el primero del bicampeonato en ese increíble año de 2004 para nosotros que somos Pumas. Pero ahorita el gol que más he gritado en mi vida, te puedo decir así, sin tener los decibeles para medirlo, fue el de Chucky Lozano a Alemania en el Estadio Olímpico de Luzhniki en Moscú. No era para menos, un día y un gol histórico para el tricolor, la afición mexicana. Oye, Ernesto, y hablando de la selección mexicana, me imagino que ya tienes visualizado los estadios a los que vas a ir a final de año. Me imagino que vas a estar en Qatar. Pues mira, es la meta, pero no he conseguido boletos para los partidos de México. Por más que lo intenté, pues estuve en todas las fases, me sé los procesos de FIFA y tenemos entradas para otros partidos, pero no para el de México. Entonces todavía estoy dudando. Eh, Al momento te podría decir que, no sé, posiblemente no esté en Qatar, pero pues quién sabe qué ocurre a última hora, ¿no? O sea, nos resultó muy complicado conseguir boletos para nuestra selección. No sé, o sea, al final ahorita estoy llenando el álbum, estoy pensando que el mundial va a ser en mi pantalla y pues todavía hay estudiando opciones de qué se puede hacer, ¿no? Al final
también es mi meta ser como Rafa Márquez, como Lothar Matthäus, como ahora serán Messi, Guardado, Cristiano, tener 5 copas, pero pues por lo pronto quizá esa va a quedar un mundial atrás en pausa. Genial, esperemos se te dé todo para que seas el Ujú. cinco copas también. Ya para finalizar, mi estimado Trotestadio, ¿tienes una meta de estadios por conocer? Y sabemos que tienes tu museo que estamos viendo detrás de ti en este momento. ¿Cuántos Sí. estadios tienes ahí? Y más o menos, ¿cuánto le has invertido al museo? Híjole, algunos me los han regalado, o sea, mi esposa, mis papás, amigos en cumpleaños y todo. No sé, a lo mejor sería muy pretencioso decir cuánto me ha costado, no lo sé, porque son muchos años. Algunos los he mandado a hacer, algún fan me los regaló. O sea, por ahí tengo una réplica de CU en mi oficina que me mandó un aficionado que hace las maquetas y la tengo ahí con mucho aprecio cuando estábamos en Televisa. Como meta, caray, me gustaría conocer todos los estadios en los que se ha jugado una final de Copa del Mundo que no conozca, o sea, me falta, pues, donde ahora hay un nuevo estadio que no es el mismo en Estocolmo, por ejemplo, bueno, ahí cerca, en Suecia, ya, y cuando cumplí 40 años me di el capricho de conocer el centenario de Montevideo para conocer, ese fue mi estadio 300, a los pocos meses empezó la pandemia, y hicimos una pausa enorme de estadios, pero bueno, ya pasamos por el Centenario, por el Monumental de Núñez, obviamente el Estadio Azteca, el Rose Bowl en Estados Unidos, el Santiago Bernabéu en España, Luzhniki, donde también se jugó la final de Moscú, el Olímpico de Roma, pero pues me podría faltar, por ejemplo, por lo menos el terreno donde fue los terrenos donde fueron las finales de Italia 34 y Francia 38. No conozco el estadio de Berna, del Milagro de Berna, para el Mundial del 54. No he estado en Chile para recordar esa final, y todo lo que ocurrió en ese Mundial, que se desarrolló luego de un temblor que destruyó buena parte de la infraestructura de Chile y deportiva, y que aún así con aquel lema de porque nada tenemos, lo haremos todo, hicieron ese Mundial de Chile 62. El Olímpico de Berlín no lo conozco. Digo, el Olímpico de Berlín sí lo conozco, el Olímpico de Múnich es el que no conozco. Entonces, bueno, los finales de Copa del Mundo donde se haya jugado y que yo no conozca es una meta, ¿no? Este, ya me gustaría hacer un road trip por los estadios de grandes ligas que me faltan. Se necesita tiempo para eso, pero ahí sí creo que a mi hijo le empieza a gustar la idea de hacer viajes en carretera con su papá. Me encantaría ir por esos estadios y lo bueno es que algunas de esas plazas tienen enfrente al estadio también de la NFL, ¿no? Entonces, por lo pronto serían como esas y quisiera, por supuesto, ir a Oceanía, a estadios en Australia, sobre todo porque, bueno, los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 esa llama que encendió Kathy Freeman y donde, bueno, tuvimos una primer medallista olímpica que fue Soraya Jiménez, que en paz descanse en los Juegos Olímpicos. Quisiera ir a Australia también, pues por lo menos decir, conozco estadios en los 5 continentes como una pretensión o presunción personal. Eso sería. Pues deseamos que tengas la fortuna de aumentar esas canchas a tu brillante repertorio de estadios, mi estimado Ernesto. Y Gracias, crack. no me queda más que agradecerte este tiempo, el que nos hayas compartido tu historia, todas las vivencias más importantes que has tenido en las tribunas, en las canchas, y mandarte un abrazo y desearte que bueno, sigan los proyectos viento en popa y sigas conociendo estadios. Pues como siempre, a tus órdenes. Ojalá nos encontremos en algún otro proyecto en el futuro. Ya hemos trabajado antes de excelente manera. Eres un profesional de primera y pues espero que el balón, la industria, nos reúna en algún momento en el futuro. Y pues bueno, agradezco tus deseos y también deseo lo mismo y un saludo a toda la gente que sigue este canal. Un abrazote, mi trota. Estamos en contacto. Cuida. Saludos, mi bro. Amigos de Hablando de Fútbol con Charlie, espero que hayan disfrutado de esta entrevista. No olviden suscribirse a mi canal, darle like al video y activar la campanita. Hasta la próxima.